Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por conectarse al segundo webinar de evaluación y estándares del 2026. Al webinar que ahí como se ve en pantalla trata de los planes de acompañamiento pedagógico, implementación, seguimiento y ajuste en el marco del inicio del año escolar. Este es el segundo webinar que hacemos en el año desde el equipo de evaluación y estándares. El primero, ¿cierto?, fue hace 2 semanas, el 26 de marzo, sobre evaluación diagnóstica. Así que ese webinar ya se encuentra disponible en la página web de la UCE y ya en su canal de YouTube. Ahí vamos a estar poniendo los links en el chat para quienes quieran revisitar ese webinar. Y este webinar en particular también va a quedar grabado. Ya desde el día lunes va a estar disponible también en la página web y en el canal de YouTube de Currículum Nacional, de la página web de la UCE. Y bueno, solo para introducir la temática, contarles que, bueno, como dice el título y el motivo por el cual ustedes se han conectado, ¿cierto? Tiene que ver con los planes de acompañamiento que se define en el decreto 67. Pero también como equipo también queremos hacer ahí un análisis y enmarcar también lo que significa este dispositivo en una estrategia mayor que tiene que ver con el plan de acompañamiento y la lógica del plan de acompañamiento más en general, que sabemos que es una lógica que existe en las escuelas, que existen estrategias para acompañar esos aprendizajes y lo que hace el plan de acompañamiento que establece el decreto 67 es venir a formalizar en un documento escrito eh, las acciones y los compromisos y las estrategias que va a tomar la escuela para acompañar a los estudiantes que han estado en riesgo de repitencia o bien a otros estudiantes que ustedes determinen que necesitan un acompañamiento adicional. Eh, Presentar también al equipo que va a exponer en esta oportunidad, María Olga Gallardo, que es profesora de filosofía, con amplia experiencia en evaluación de aula, asesorando también establecimientos en distintos lugares del país, y también Priscila Rubilar, profesora de matemáticas, también con experiencia en aula en distintos contextos, y son el equipo, junto a otros profesionales que han trabajado en la elaboración de todos los recursos de evaluación formativa que ustedes pueden ver desplegados en la página web de la UCE y también el cuadernillo 6, ¿cierto?, del plan de acompañamiento pedagógico, que también ahí le vamos a dejar los links en el chat para que puedan ahí revisitar, descargar esos materiales. Así que sin más, le doy la palabra a María Olga, que va a ser la relatora en esta oportunidad, y Priscila también ahí va a estar apoyando también la presentación. La idea es que sus preguntas las dejen en el chat y las vamos a tomar al final de la presentación. Así que, bueno, muchas gracias a los que ya se siguen conectando y ya partimos para aprovechar este tiempito de exposición y de preguntas también al final. Adelante, Mariola. Muchas gracias, Tamara. Bueno, darles la bienvenida a este webinar. Para nosotras siempre es un gusto hacer este tipo de actividades con ustedes, porque tenemos esta comunicación que nos permite también este tipo de acciones. Así que les agradecemos, como decía Tamara, su participación. Y bueno, les voy a contar que mi computador está un poco mañoso hoy día, pero el objetivo del webinar entonces es entregar orientaciones para el uso y ajustes de los planes de acompañamiento definidos por el decreto para promover el acompañamiento pedagógico en sí mismo como una práctica institucionalizada que resguarde las trayectorias de aprendizaje de todos los estudiantes. Y los temas de la sesión van a ser principalmente 4. Primero vamos a hablar de cómo se entiende el acompañamiento pedagógico, pasando por una nueva forma que vamos a presentar el acompañamiento en tanto componente y estrategia del enfoque de evaluación formativa, el acompañamiento pedagógico y los planes de acompañamiento, su diferenciación. Luego nos vamos a preguntar cuándo es necesario el plan de acompañamiento pedagógico. Vamos a trabajar ideas claves que ya han sido
desarrolladas por otros webinars anteriores que también vamos a ir mencionando. Ustedes saben que siempre trabajamos en base a lo que hemos venido construyendo, entonces vamos a ir haciendo estos links. También vamos a hablar sobre la estructura y las fases del plan de acompañamiento. Vamos a hacer referencia, como les decía, al cuadernillo 6, que trae las fases. Y, por último, cómo llevar a cabo los planes de acompañamiento y las consideraciones que hay que tener y los formatos de ejemplo que vienen en este cuadernillo. Y primero, la primera cosa que vamos a hacer entonces es preguntarles a ustedes cómo se entiende o define el acompañamiento pedagógico en su comunidad educativa. El primer ejemplo es que entendemos el acompañamiento pedagógico como un proceso fundamental para el fortalecimiento de las trayectorias de aprendizaje, y ahora ustedes dejan sus aportes en el chat, que yo no veo, pero que Priscila nos va a estar comentando. ¿Habrá llegado alguno ya? Dejé en el chat también la pregunta. Ya, súper. Aún no llegan comentarios, pero estoy atenta. Y la idea es que hagamos la misma dinámica que hicimos en el webinar anterior sobre evaluación diagnóstica. Entonces, que nos vayan contando cómo van entendiendo, cómo definen, ya sea en su reglamento de evaluación o en sus instrumentos técnico-pedagógicos también, cómo están entendiendo el acompañar a las y los estudiantes más allá del plan. O también haciendo referencia al plan. Pueden ser las dos cosas. ¿Tenemos algo, Pri? Sí, justamente Andrea Medina dice que se elabora en base a la necesidad del estudiante. Miguel dice como un seguimiento a los alumnos que tienen llegaron muchos, que tienen o tuvieron mal rendimiento. Preguntaron si será el PAI también. Y acompañamiento para estudiantes que han repetido de nivel o que estuvieron a punto de repetir, ajustando el plan de estudio, realizando adecuaciones en actividades, entregando refuerzo pedagógico. ¿Me puedes repetir la última? Acompañamiento para estudiantes que han repetido de nivel o que estuvieron a punto de repetir, ajustando el plan de estudio y realizando adecuaciones en actividades, entregando refuerzo pedagógico. También dicen que el acompañamiento es una forma de entender la diversidad que se realiza a partir de un diagnóstico. Por ahí alguien que vio el webinar pasado, ya que habla del diagnóstico. Preguntan por PAI y PASI. Diagnóstico. Que contempla la priorización o focalización de objetivos también. Permite visibilizar estrategias de apoyo, se elabora considerando debilidades del estudiante de año anterior o bien socioemocionales. Súper bien. Hablan también del trabajo colaborativo entre diferentes profesionales, a estudiantes descendidos, en habilidades o contenido, estrategias para promover la inclusión, apoyo, que se establece en el decreto 67 también, en caso de estudiantes con repitencia, y acá Soraya dice un proceso que favorece la continuidad y trayectoria, que es un aspecto principal. Sí. Y hay muchos comentarios más sobre que quieren actualizar el plan de acuerdo a nuestras orientaciones de la UCE, súper, que quieren ajustarlo, que es un seguimiento. En la Escuela Poetas de Chile se realiza a través de un apoyo en conjunto con profesores y profesoras de asignatura, equipo de convivencia y PI, abordando todas las áreas en que haya dificultades. Súper bien, ahí se nota que hay Guardemos trabajo colaborativo. ese comentario para después. ¿El de la Escuela Poetas de Chile? Sí, porque nos va a servir para lo que viene. Súper. Ya. Claro, el acompañamiento pedagógico tiene que ver con todas estas cosas que ustedes mencionaron, que mencionaba Priscila también. Lo normativo en específico tiene que ver con la situación de repitencia, tiene que ver con la evidencia de aprendizaje cuantitativa, la nota, en tanto rendimiento, ¿cierto? Según lo normativo. Eso también lo vamos a ver a lo largo de este webinar.
Me alegro mucho también de que todos los conceptos que vamos a trabajar a lo largo de este webinar aparecen en esta primera como puente de diálogo, así que súper bien. Primero, entonces, el acompañamiento pedagógico lo vamos a entender como un componente de la evaluación formativa y como una de sus estrategias. Son las dos cosas al mismo tiempo. Los componentes de la evaluación formativa antes, en nuestros otros cuadernillos e infografías, etcétera, como todos nuestros recursos, no lo habíamos definido como un componente, sí como un elemento, pero creo que hoy ya como equipo tenemos como la solidez teórica como para poder decirles que es un componente, por lo mismo, porque tiene una parte teórica y una parte práctica que es en la que nos vamos a enfocar luego. ¿Y a esto a qué refiere? Esto deviene del decreto 67, ¿cierto? Y tiene en sí mismo el ímpetu de conformar el lenguaje evaluativo común. Es decir, que vamos a entender el acompañamiento como un componente y como una estrategia. Un ejemplo más o menos, o más a la mano para nosotros los profes, es la retroalimentación. La retroalimentación es tanto componente como estrategia también, porque existen, por supuesto, estrategias de retroalimentación que van desde la escalera, 2 estrellas y un deseo, etcétera, pero eso no es la retroalimentación. La retroalimentación es otra cosa. Pasa lo mismo con el acompañamiento, que responde a una lógica de trabajo pedagógico más que a una cosa que tenemos que hacer o al plan, por ejemplo, que es lo normativo. Pero en sí mismo, el acompañamiento, como les decía, tiene que ver con esta lógica de trabajo pedagógico que se desarrolla en su conceptualización, en sus sentidos pedagógicos, por sobre todo como desde el componente, y que esto toma carne, toma forma en la estrategia que ya viene siendo más lo práctico. Y en este sentido, bueno, esta imagen seguramente ya la han visto algunas veces, pero es lo que dice el decreto sobre el acompañamiento. Está cierto en el artículo 12, y donde se le entrega al establecimiento la responsabilidad de arbitrar las medidas necesarias para proveer el acompañamiento a los estudiantes que, según lo dispuesto, sean promovidos o no. Entonces, aquí nos pone de nuevo, volvemos a esta imagen que seguramente también ya la recuerdan, sobre el proceso de promoción, y es justamente, no sé si ven mi cursor, si lo ven, aquí es donde nos vamos a detener, ¿cierto? Porque venimos dentro del calendario escolar y el proceso de aprendizaje en tanto trayectoria del año anterior, ¿cierto? Tenemos estos estudiantes que estuvieron dentro de este proceso de deliberación, del análisis de la evidencia, ¿cierto? En la decisión, más allá de si fueron promovidos o no, necesitan este plan de acompañamiento, ¿cierto? Y el plan en sí mismo tiene estas características de potenciar el proceso y progreso del aprendizaje, contribuir a reducir las brechas, considerar las habilidades y aprendizajes logrados, acompañar y fortalecer el desarrollo socioemocional, que eso también es muy importante, y explicitar con claridad las acciones y estrategias. Y ahí es donde nos vamos al plan en sí mismo. Los criterios, esto más que nada para recordar, están en el artículo 11, ¿cierto? Y los criterios pedagógicos que nos entrega la normativa son relacionados con el progreso del aprendizaje, ¿cierto? Con la magnitud de la brecha y las consideraciones socioemocionales que tienen que ver con cómo el estudiante se puede desarrollar dentro de su contexto educativo, ¿cierto? Las relaciones que favorecen sus aprendizajes futuros, la situación socioemocional que se orienta a la decisión de continuar en el mismo grupo o cambiar de curso, por ejemplo. En ese sentido, como hemos dicho en otras ocasiones también, el decreto tiene este valor que amplía también la forma de ver la evidencia de aprendizaje en función de estos criterios, no solamente considerando la calificación como lo decisivo, sino que toda la evidencia del aprendizaje que se tiene de los estudiantes enfocada en estos 3 criterios en específico. Pri, ¿puedes introducir, por favor? Buenas tardes a todos y todas. Soy Priscila Rubilar, del área de evaluación también. Ahí teníamos una preguntita, parece por acá. Esta presentación, ¿dónde la podemos encontrar? Esto Aquí. Va a estar... Aquí mismo. Y luego en el link.
Sí, en YouTube va a quedar todo. Recuerden que todas las presentaciones webinar quedan en la página que ha publicado la Cintia ahí en ese canal de YouTube. También lo pueden encontrar en la página de Currículum Nacional, en el apartado de evaluación. Ahí también los pueden encontrar. Bueno, Gracias, Pri. vamos a hablar sobre acompañamiento pedagógico, componentes y estrategias. Como decía María Olga, hacemos como una diferencia y bueno, si bien es cierto, antes hablábamos de los elementos de la evaluación formativa, ahora lo formalizamos más en componentes. Como se señalaba, es distinto una estrategia que un componente. María Olga hacía muy bien la referencia a, por ejemplo, retroalimentación, que retroalimentación se define como un proceso dialógico que puede llevarse a cabo a través de distintas estrategias. No existe solo una. Pasa lo mismo con el acompañamiento. Es parte de nuestros componentes teóricos de la evaluación formativa, pero también lo podemos ver como una estrategia práctica que nos responde más que nada al cómo y cuándo, y ahí está el plan. En el plan tenemos cuáles van a ser las formas de apoyo pedagógico, cognitivo y socioemocionales, porque recordemos que también es relevante la socioemocionalidad. De hecho, si bien es cierto, pensamos los planes de acompañamiento de acuerdo a la normativa en cuanto a un estudiante está en riesgo de repitencia o repite, también tenemos que considerar que hay factores socioemocionales ahí y que incluso un estudiante en otros casos también podría necesitar un plan. Por ahí alguien en los comentarios hablaba de estudiantes que no tienen baja asistencia, por ejemplo. Esos estudiantes también necesitan acompañamiento y en este sentido estamos hablando de lo más práctico. Entonces, en ese caso, esto va a responder a cómo vamos a hacer ese acompañamiento y cuándo lo vamos a hacer. Y el plan, por supuesto, que tiene que responder de acuerdo al formato que se utilice, que hay diferentes. Por ejemplo, cuáles van a ser las decisiones técnicos pedagógicas, qué acciones se van a realizar, cuáles van a ser los apoyos, quiénes van a participar, que es importante no considerar solo a la profesora o al profesor jefe, que en general tiene como bastante carga, sino como todos los demás docentes, y también lo decían en un comentario, apoyan este plan. Y por supuesto hay que considerar que esto es para el fortalecimiento de la trayectoria del lado del estudiante y tiene que estar vinculado a estos criterios que hablábamos y también a focalizar, por ejemplo, objetivos, entre otras acciones. Entonces es súper relevante como considerar uno como el componente teórico de qué es acompañamiento y por otro lado de cómo lo bajamos a la estrategia. Y también es importante, gracias Pri, que este componente teórico o conceptual, ustedes en cada comunidad lo trabajen, por supuesto, según los tiempos que dispongan para ello. En ese sentido, la comprensión pedagógica, tanto profesional como personal, como institucional, es decir, colectiva, sobre los sentidos y principios que definen el acompañamiento a la trayectoria de aprendizaje, lo que estamos preguntándonos es ¿para qué? ¿Para qué realizamos estas acciones? ¿Qué sentido pedagógico tienen las acciones del acompañamiento? ¿Qué aspectos de lo formativo abraza el acompañamiento en la comunidad educativa y qué principios pedagógicos se concretan en los planes? Esto yo creo que es lo más importante pensando en esto, en que el componente de los sentidos pedagógicos sea coherente con la estrategia que tomemos. Y en ese sentido, por ejemplo, tenemos en el cuadernillo 6 esta gráfica, que es la gráfica de acompañamiento pedagógico como estrategia para el resguardo y fortalecimiento de las trayectorias educativas, que está en la página 1 del cuadernillo 6, donde ustedes pueden ver todos los componentes que tiene el acompañamiento en función de la deliberación, de la toma de decisiones pedagógicas en base a la evidencia de aprendizaje, ¿cierto? El conocimiento integral del o el estudiante, el vínculo pedagógico y emocional con el estudiante también, porque lo socioemocional tiene mucho peso cuando pensamos en acompañar. También se mencionaba en las intervenciones que nos entregaron en el chat, porque es una de las cosas más relevantes, sobre todo para pensando en aquellos estudiantes que están teniendo dificultades de cualquier tipo, cognitivas, de aprendizaje, socioemocionales. Todo tiene que ver con cómo nos relacionemos y nos vinculemos tanto pedagógicamente con el estudiante como el estudiante se vincule con el aprendizaje. Y en ese sentido, necesitamos identificar esos aprendizajes clave consolidados que, como también mencionaban, podemos ahora, en este momento, verlos a través del diagnóstico para retomar y proyectar esos aprendizajes y detectar esas necesidades y oportunidades de aprendizaje también.
porque recordemos que todo el acompañamiento, tanto el acompañamiento como la retroalimentación, diría yo, tienen ese componente de la pertinencia. Es importante para poder resguardar las trayectorias. Además, tenemos en nuestras gráficas, tipografía, para qué acompañamos pedagógicamente y cómo entendemos el acompañamiento como un elemento central, ¿cierto?, de la evaluación formativa, que es una estrategia que ayuda a construir los puentes de aprendizaje. El acompañamiento tiene esa característica también. Mientras pensemos cuál es el sentido pedagógico, vamos a poder construir un puente fuerte que una un aprendizaje con el otro. Y en ese sentido, está marcadito acá abajo, el acompañamiento bien planificado contribuye a resguardar los aprendizajes en momentos claves de la trayectoria. Aquí ya estamos hablando de la estrategia. Cuando planificamos ya estamos hablando de estrategia y en ese sentido es cuando se nos arma el puente entre lo teórico y lo práctico. Y los recursos para reflexionar en torno al sentido del acompañamiento pedagógico, bueno, tenemos todos estos, que ustedes seguramente también han revisado, pero ahora nos vamos a enfocar específicamente en evaluativamente hablando, esto pensando, por ejemplo, en un trabajo de consejo de profesores, de jornadas de reflexión, donde pueden ocupar estas tarjetas en específico, que son las tarjetas de acompañamiento, y en específico yo creo que Ramiro es un buen ejemplo, ¿cierto, Pri? Sí, ese, perdón, ese es un excelente ejemplo. De hecho, Ramiro no es un estudiante en situación de repitencia ni en riesgo de repitencia, pero sí es un estudiante que se enfrenta a una realidad que es muy clásica tanto en el norte de Chile como en el sur, que es un estudiante que ingresa a la enseñanza media y que tiene que apartarse de su familia para estar en un internado. Entonces, es un estudiante que puede ser que atraviese problemas socioemocionales, por lo tanto, se le genera un plan de acompañamiento. Entonces, acá vemos un caso que, si bien es cierto, no está como tal en la normativa, sí tiene que ver con el criterio pedagógico. Exacto. Básicamente, como veníamos diciendo, el acompañamiento pedagógico, entonces, en este componente teórico, la pregunta de base que tiene es, ¿para qué acompañamos pedagógicamente, cierto? Y haciendo este puente donde los componentes que son más bien teóricos conceptuales toman forma en una estrategia, la pregunta que deviene, ¿cierto?, es ¿cómo y cuándo acompañamos pedagógicamente entonces? ¿Cómo ocupamos esta estrategia y cuándo ocupamos esta estrategia? Y en ese sentido, como estrategia, el acompañamiento pedagógico serían las formas de apoyo pedagógico, cognitivos y socioemocional que considera la diversidad de experiencias y necesidades de las y los estudiantes. En ese sentido, tiene que ver con lo que decía la colega de antes, el acompañamiento es una forma de entender la diversidad, por supuesto. Por supuesto. Y también tiene que ver con algo que mencionaba Alejandro en el webinar del cuadernillo 6, que los planes de acompañamiento están pensados también para que puedan ser inclusivos y diversificados evaluativamente. En este sentido, la estrategia de acompañamiento pedagógico tiene que ver con decisiones técnico-pedagógicas que son relativas a acciones específicas, ¿cierto? Y que apoyan los aprendizajes de las y los estudiantes y que desde la perspectiva de la trayectoria formativa se vinculan a estos criterios integrales de aprendizaje que son los que trae, ¿cierto?, la normativa. Y en este sentido, estas acciones se formalizan, sistematizan y focalizan pedagógicamente en el plan de acompañamiento. Y en ese sentido, el plan de acompañamiento toma su relevancia, porque como ustedes pueden ver, si entendemos el acompañamiento como una estrategia, estas formas de apoyo y todas estas acciones no es que no existieran antes del decreto 67, por supuesto. No es así. Todos nosotros sabemos que las acciones de acompañamiento se hacen dentro del trabajo pedagógico. El punto es que si la normativa nos ayuda a focalizarlas, formalizarlas y sistematizarlas dentro de una lógica de trabajo, es diferente, porque se focaliza pedagógicamente. Vamos a tener los focos, por ejemplo, en los objetivos de aprendizaje, en los aprendizajes en sí mismos, las habilidades que están descendidas o habilidades que no se han desarrollado todavía
en función de, no sé, el grupo, por ejemplo. Todas esas cosas se pueden trabajar de manera mucho más sistemática, como dice ahí, si es que se arma un plan en sí. Y en este sentido, el acompañamiento pedagógico, como decíamos, es una estrategia clave para asegurar las trayectorias de aprendizaje inclusivas y sostenidas. Muy importante. Y el plan, entonces, vendría a ser una herramienta, ¿cierto?, para resguardar las trayectorias, y esperamos que estos planes tengan un sentido pedagógico, ¿cierto?, que se cristaliza desde lo conceptual hacia lo práctico, que sean construidos de forma colaborativa, como se mencionaba anteriormente, que favorezcan los aprendizajes de manera integral, considerando la integralidad de las dimensiones de la persona, la cognitiva, la emocional y la social, y que incluyan los procesos de retroalimentación necesarios que visibilicen los avances y orienten las oportunidades de mejora en la trayectoria. Y en este sentido, nueva pregunta para ustedes en el chat. ¿Cuándo es necesario el plan de acompañamiento pedagógico, además de la repitencia y el riesgo de ella? ¿Cuándo se utilizan estos planes? Por ejemplo, en los problemas sistemáticos de resultados de aprendizaje en un área, una asignatura en particular, como la persona que les habla, que tuvo tantos problemas con matemáticas. Y que una y otra vez la mandaron a reforzamiento de matemáticas. Ya, a ver, ¿qué nos cuentan? ¿En qué otras situaciones? Por ahí había una pregunta que tiene que ver con esta pregunta, que se referían a qué pasa en el caso de la baja asistencia o estudiantes deportistas de alto rendimiento. Se aplicaba. Trabajé con deportistas de alto rendimiento. Veamos qué más dicen. Situaciones de ausencia prolongadas por salud, cuando hay situaciones socioemocionales complejas, ausencias prolongadas nuevamente, cuando hay un rezago importante en una asignatura, que es lo que mencionábamos igual, estudiantes con jornada reducida, problemas socioemocionales, baja asistencia, problemas psiquiátricos, estudiantes con baja asistencia nuevamente, estudiantes egresados o dados de alta del PIE, en todo momento si el estudiante lo requiere, dice Elizabeth. Elizabeth, si el estudiante lo requiere. Muy bien. Claro, la normativa nos dice que tiene que ser en situación de repitencia, pero sabemos que pedagógicamente no necesariamente la normativa nos va a dar para todos los casos, y sabemos que en muchos casos sí es necesario, como por ejemplo en todos los que ustedes mencionaban. Como les contaba, trabajé con estudiantes deportistas de alto rendimiento, y claro, en ese momento todavía no había decreto, parece. Pero lo que se hacía en ese colegio era básicamente un plan de acompañamiento, ¿sí? Y diversificación evaluativa. En ese sentido, tiene mucho que ver con el trabajo colaborativo más que el de cada docente en particular. Yo creo que cada una de las situaciones que ustedes plantean tiene que ver con eso, cómo sorteamos como comunidad esta situación de este estudiante en particular, o estas situaciones, porque también puede ser que tengan más de un estudiante deportista de alto rendimiento, más de un estudiante con problemas de asistencia, y en ese sentido los invito a colaborar en cómo resolver ese problema, no como un problema necesariamente, sino que como una forma de acompañar, pues como de generar estos puentes, de generar los puentes hacia el aprendizaje. ¿Pri, qué me querías decir? Sí, hay un comentario interesante en el chat y dice, de hecho ya tiene reacciones, ¿cómo se gestiona si tengo 120 planes? ¿Cómo llegaron a tener tantos planes? ¿O es un colegio que tiene muchos estudiantes? Porque eso también puede ser, pues si hay un montón de planes, porque también puede que tenga un montón de estudiantes. Es que ese es el tema, o sea, primero, y también lo habla el cuadernillo 6, la distribución de las responsabilidades también, y por otro lado que también hay que ver si existe una necesidad de que si tenemos tantos casos similares,
tener planes diferentes para todos los casos o podemos encontrar como ciertos perfiles en esos casos y después ir haciendo como algunas diferenciaciones, pero tener 120 planes diferentes igual parece mucho, es mucho trabajo de hecho. Es mucho trabajo, claro. En ese sentido, creo que Alejandro lo mencionaba en el webinar del cuadernillo 6, lo de organizar y sistematizar los planes de acompañamiento en función de los datos al final que obtienen de las evidencias de aprendizaje y organizarlos en función de eso, como organizarlos en función de cuáles son las habilidades, cuáles son las áreas. En ese sentido, el momento en el que estamos hoy, por ejemplo, post evaluación diagnóstica, es importante en ese sentido, como poder recabar cuáles son las áreas o la forma en que... A ver, yo creo que el problema es que como no tenemos un formato único, los formatos tienen que hacerse en función también de esas necesidades. Pues si ustedes tienen 120 estudiantes con planes, a lo mejor el problema es el formato, y si reacomodan su formato, pueden reacomodar las características de los planes. No sé, estoy hablando como también especulando porque no tengo más antecedentes de lo que dice la colega. Pero creo que es una alta carga laboral en ese sentido y que debe haber alguna forma de poder alivianarla y colectivizarla. Vamos a responder eso al final mejor, lo de paz y país, ¿ya? Entonces, ¿cuándo es necesario el acompañamiento pedagógico? Bueno, la normativa nos dice entonces, en función del riesgo o situación de repitencia del año escolar, tenemos el inicio del proceso de aprendizaje, tenemos el proceso de evaluación diagnóstica, ¿cierto? Que es fundamental para el ajuste del plan. Y a lo largo del proceso de aprendizaje, si es que es necesario volver a mirar el plan, también se puede hacer. ¿Qué es lo importante? Si se necesita observar el estado de desarrollo de actitudes, habilidades, antes de profundizar en ella, en eso el proceso de evaluación diagnóstica es fundamental para el ajuste del plan, porque va a depender también de qué haya pasado durante el verano con este estudiante, si desarrolló o no desarrolló las habilidades, si desarrolló o no desarrolló los aprendizajes. Muchos estudiantes que, como mi mismo sobrino, se fueron con trabajo durante las vacaciones y para poder desarrollar las habilidades que necesitaban para poder integrarse al curso siguiente. Entonces, en ese sentido, si se requiere observar cómo se han desarrollado los aprendizajes frente a una nueva etapa del proceso, es necesario volver a mirar las evidencias para volver a ajustar los planes si es que es necesario. Y tenemos las ideas claves sobre los planes de acompañamiento. El acompañamiento entonces no se limita a la repitencia escolar, como decíamos, no se requiere un diagnóstico médico para diseñar un plan de acompañamiento tampoco. El acompañamiento es una responsabilidad institucional y colaborativa. Volvemos al que no recae únicamente en el profesor jefe o en el equipo PIE, como mencionaba Priscila hace un rato atrás, sino que involucra a la comunidad. Y el plan de acompañamiento no es sinónimo de reforzamiento, ¿cierto? Porque hay una lógica que es diferente entre el reforzamiento y el plan de acompañamiento. También el diseño es individual, pero puede incluir estrategias colectivas. Aquí es donde nos revisita el comentario de la colega. Se pueden planificar acciones compartidas según las necesidades de aprendizaje, las características, las formas de aprender, la cantidad de estudiantes, etc. El acompañamiento puede mantenerse según sea necesario, debe estar presente en todos los niveles educativos y el estudiante y su familia tienen un rol activo en este acompañamiento. ¿Qué estructura debe tener? No existe una estructura única, ¿cierto? Y cada plan se adapta al contexto institucional. Por eso el trabajo debe ser colectivo y por eso es de responsabilidad institucional. Su estructura debe reflejar un sentido pedagógico institucional, por eso es necesario darnos una vuelta un poco sobre cómo estamos entendiendo el acompañamiento pedagógico para poder generar planes que tengan el sentido pedagógico e institucional que cada establecimiento de ustedes tiene. Y existen componentes referenciales que pueden ser contextualizados, como veremos los del cuadernillo 6 a continuación. En este cuadernillo tiene en sí las 4 fases necesarias para el plan de acompañamiento
No es un cuadernillo muy extenso, sí es muy práctico y como se sintetizan diagramas de flujo, hay hartas tablas con preguntas orientadoras, acciones, etcétera. Es un muy buen material para poder mirar al momento de trabajar este tema. Tenemos la fase, ¿cierto? La primera fase donde está el diagnóstico y los antecedentes del plan en sí mismo, el diseño y la planificación del acompañamiento. Tenemos la implementación y monitoreo del plan de acompañamiento, que un poco estamos en esta fase, en la 3-4, como, como también les hemos comentado en otras ocasiones, los elementos en general de la evaluación formativa tienen un orden y una sistematicidad, pero son flexibles. Entonces podemos ir volviendo sobre las fases, volviendo sobre los elementos, volviendo sobre la continuidad que le hemos dado, si es necesario volver. Y en este sentido, el plan de acompañamiento está constantemente en evaluación también. Aunque si es que ustedes lo tienen planificado, por ejemplo, en momentos del año escolar, también está bien. El punto es que sea sistemático y que tenga la organización en función de los aprendizajes que están trabajando con sus estudiantes. ¿Y cómo llevamos a cabo los planes de acompañamiento? ¿Existe un formato único, colegas? Cuéntanos, por favor, en el chat. Quería agregar algo de algunas consultas que han llegado Adelante. sobre educación de jóvenes y adultos, que es una temática que estamos empezando a abordar desde el área de evaluación. Y si bien es cierto, la normativa aún no se actualiza para incluir esta modalidad, eso no quiere decir que no hagan planes de acompañamiento. De hecho, todo esto que estamos diciendo también se podría contextualizar. Por supuesto que no es lo mismo la educación regular tradicional de niños y jóvenes que la educación de jóvenes y adultos. Por lo tanto, hay aspectos que se contextualizan. Por ejemplo, ahí no va a existir un trabajo con apoderados, pero sí va a existir un trabajo fuerte con el estudiante en sí mismo y la retroalimentación se torna un aspecto muy relevante. Por lo tanto, sí pueden considerar el cuadernillo 6 y hacer los ajustes que sean necesarios. Educación para jóvenes y adultos. ¿Tenemos cómo llevar a cabo? Sí, dice por ahí Jocelyn que no existe un formato único, depende de cada establecimiento y sus necesidades. Y que sí existen orientaciones en, bueno, dice cartilla, pero supongo que se refería al cuadernillo 6, que el formato debe estar ajustado a las necesidades individuales, que en el establecimiento de Carlos depende de cada caso. Nosotros tenemos uno que combina varios aspectos con este título, Plan de Acompañamiento Colaborativo 2026, Emocional, Conductual, Pedagógico, Bitácora de Apoyos y Observaciones. Súper. Y por ahí dicen, como hablan de la necesidad de que exista un formato a nivel nacional. Supongo que un formato ajustable, porque claramente no es lo mismo un contexto que otro. Y depende de cada necesidad de institución. Depende de las necesidades, pero sí algunos preguntan por diferentes formatos que en todo caso en el cuadernillo 6 se aborda. Acá Cindy dice, en el caso de los estudiantes deportistas, por ejemplo, se le entrega material, existe compromiso, pero cuando rinden evaluaciones se evidencia que no hay mayor aprendizaje. Y después viene una pregunta, que eso lo podemos responder al final, y Elizabeth dice algo muy importante, que es súper importante abordarlo en la modalidad EPJA, justamente. Súper. Acá Pamela señala como ya un poco más un formato. Tienen un formato en el que primero abordan el objetivo de trabajo con el estudiante, una síntesis del historial del estudiante, cuáles son sus necesidades, barreras de aprendizaje,
y medidas de acompañamiento. Por lo tanto, acá lo que yo veo, María Olga, es como una especie de diagnóstico en base a la trayectoria del estudiante, Claro. priorización de los objetivos, súper bien, y medidas de acompañamiento y apoyo integral. Cronograma de implementación, indicadores de monitoreo, súper. Súper bien. Ya. Nosotros tenemos en el cuadernillo 6, como les comentábamos antes, 3 ejemplos de formato de plan. El primer caso, o sea, el primer ejemplo, perdón, se puede ocupar en casos de establecimientos con alta carga administrativa y recursos profesionales limitados. Se busca asegurar la continuidad del proceso de aprendizaje de un estudiante con riesgo de repitencia, ¿cierto? Mediante el registro ágil y simplificado para la generación de acciones. También se puede aplicar en estudiantes que han repetido partiendo desde la decisión hacia las demás secciones. ¿Será acciones y nos equivocamos? Puede ser. ¿Secciones? Ya. Entonces, el formato tiene... me pasa el otro. Tiene secciones sugeridas, ¿cierto? La ficha del estudiante, la identificación del aprendizaje, las acciones pedagógicas, los profesionales involucrados, el consentimiento del o el apoderado, la decisión de promoción o repitencia, que este no lo tenía, pero se la agregamos. El segundo ejemplo tiene, se podría ocupar en establecimientos que posean procesos de mejoras pedagógicas instaladas que cuentan con equipos técnicos conformados por diferentes profesionales para asegurar la continuidad del proceso de aprendizaje del o el estudiante mediante un plan que cuente con seguimiento, monitoreo y retroalimentación con enfoque de los aprendizajes, pero también relevando los aspectos socioemocionales. Y en este sentido, claro, cuando estábamos preparando este webinar con Priscila, hablábamos de que el primer ejemplo es como para apagar el incendio. El segundo ejemplo tiene que ver con tuvimos el incendio, logramos controlarlo, ahora continuemos. Tenemos la ficha del estudiante, el resumen del proceso deliberativo, el diagnóstico de aprendizaje, los objetivos generales del acompañamiento, las acciones pedagógicas socioemocionales, el cronograma de implementación, los responsables, los indicadores de seguimiento, las instancias de retroalimentación y el consentimiento de apoderado. Y por último, tenemos este formato que tiene que ver con un enfoque formativo ya instalado en la comunidad educativa, ¿cierto? Que posean equipo multidisciplinario para fortalecer la trayectoria del o la estudiante mediante el enfoque formativo integral, articulando distintas acciones socioemocionales e institucionales, pedagógicas para socioemocionales e institucionales, y en este en particular se hace énfasis en lo socioemocional. Entonces, las secciones sugeridas de este plan serían el perfil, ¿cierto?, del estudiante y su contexto familiar. Aquí vamos más profundamente, vamos al contexto familiar, el análisis de la trayectoria de aprendizaje, el diagnóstico integral, los objetivos generales y metas de progreso, las acciones pedagógicas socioemocionales individuales y grupales, los recursos y apoyos disponibles, el cronograma detallado, la evaluación del impacto, la retroalimentación con la familia y la comunidad, el consentimiento informado. Y en este sentido, estos 3 formatos de plan también se pueden integrar, flexibilizar, componer unos con otros según las necesidades de su comunidad educativa también. Y en este sentido, las consideraciones para el ajuste de los planes, primero tenemos que considerar la evidencia de aprendizaje que arroja la evidencia diagnóstica. Es decir, qué tipo de evidencia hemos recopilado y si son lo suficientemente variadas en el diagnóstico, qué necesidades y avances se han identificado respecto de las dificultades persistentes, los nuevos requerimientos, los aprendizajes en desarrollo y su situación socioemocional. También tenemos que considerar la fase del monitoreo del plan de acompañamiento y en este sentido preguntarnos por los avances significativos en torno al objetivo de aprendizaje propuesto y al objetivo del plan también, como ahí van las dos cosas. Los aprendizajes que requieren más tiempo para su desarrollo. Tenemos que preguntarnos también si la colaboración entre los docentes y en los equipos de aula se ha ejecutado y ha sido seguido el plan. Tenemos que preguntarnos también por las acciones planificadas según los tiempos establecidos, sobre las estrategias pedagógicas y socioemocionales que se están aplicando de manera pertinente o no. En ese sentido, también el acompañamiento, creo que se los decía antes, tiene mucho que ver con la pertinencia en el momento en el que se hace, cuándo se hace y
cuándo se toman las acciones, en qué momento de la trayectoria y de la vida de la o el estudiante, las evidencias recopiladas durante el proceso del acompañamiento y preguntarnos, por supuesto, por la comunicación entre los actores involucrados en este plan. Y en este sentido tenemos los recursos de evaluación formativa para trabajar el plan de acompañamiento. Bueno, nuestros recursos, esta lámina también la han visto seguramente, están alineados con la normativa, tenemos un enfoque pedagógico claro, son flexibles, contextualizables, articuladores de las funciones evaluativas y diseñados para el trabajo técnico-pedagógico específico. Y para hablar de acompañamiento, están todos los recursos que están marcados con amarillo. El cuadernillo 3, 4, el 6, el afiche de promoción escolar, el juego evaluativamente hablando, por supuesto, y nuestras gráficas de acompañamiento, 1 y 2. Muchas gracias por participar, por sus preguntas que ahora vamos a pasar a responder. ¿Tamara? Sí, ahí muchas gracias. Ahí estamos sistematizando las preguntas. Súper. Déjame ver aquí. Bueno, habían hartas así preguntas más breves que tienen que ver con el alcance y la obligatoriedad de implementar el plan de acompañamiento. Ahí, claro, en EPJA, lo comentaba ahí Priscila, se está en un proceso de actualización del decreto 67 para incluir a EPJA. Entonces, actualmente la normativa no establece una obligación en la modalidad EPJA de generar planes de acompañamiento individual, ¿ya? Pero por supuesto que eh, se actualiza, debería ser este año, ya va a ser una obligación para EPJA también, y además, si es que las comunidades ya lo estiman pertinente, la idea es que se utilice como herramienta. O sea, es una herramienta que está, es un dispositivo que debiera utilizarse toda vez que el establecimiento lo necesite. En relación a lo mínimo, que habían hartas preguntas respecto a lo mínimo, ahí en el fondo lo que establece el decreto 67, lo mínimo es generar planes de acompañamiento individuales para los estudiantes que están en riesgo de repitencia, ya sea que repitan finalmente o no repitan, según el ejercicio deliberativo que ejerza el establecimiento, pero como hemos insistido, el plan de acompañamiento es una herramienta que está disponible, por lo tanto se puede utilizar ahí, como los mismos colegas mencionaban en el chat, en otras situaciones que se consideren de utilidad, ¿ya? Pero lo mínimo es específicamente para los estudiantes que están en riesgo de repitencia, ya sea que repitieron o no. Tiene una connotación de plan individual, pero ahí también contestando a la pregunta que se mencionaba, que tienen la necesidad de construir muchos planes de acompañamiento, ahí también reforzar lo que mencionó Priscila y lo que está también explícito en el cuadernillo 6, que si bien está la obligación de generar planes de acompañamiento individual, podemos generar estrategias compartidas. Entonces podemos y hacer grupos de estudiantes, como lo señalaba María Olga, establecer necesidades similares entre los estudiantes y establecer estrategias y acciones comunes según las necesidades de los establecimientos. Y eso puede repetirse en los planes, no de manera automática, sino de manera pensada y luego de una decisión, ¿cierto?, reflexionada del establecimiento. Ahora, si nos sucede que la mayoría de nuestros estudiantes están en riesgo de repitencia, eso también debiésemos hacer la reflexión como establecimiento de qué está sucediendo en el camino. O sea, no deberíamos llegar al fin de año con la mayoría de nuestros estudiantes en situación de repitencia, y por lo tanto deberíamos evaluar qué acciones podemos tomar en el desarrollo del año escolar para no llegar a esa situación.
Y respecto a los formatos y a las condiciones mínimas que deberá tener el plan tiene que responder al sentido para lo cual fue definido, que es acompañar a los estudiantes para fortalecer su aprendizaje y su trayectoria de aprendizaje, mínimamente en los estudiantes que están en riesgo de repitencia, pero como concepto general, ¿cierto? El plan de acompañamiento, como lo señalaba al inicio María Olga, es una estrategia que es llevar a la práctica, ¿cierto? Y formalizar una lógica de acompañamiento del establecimiento. Entonces eso puede estar formalizado en otros instrumentos, ¿cierto? Como el PME, otros instrumentos de gestión, pero específicamente este elemento viene a surgir como un dispositivo normativo que está a disposición de los establecimientos y que deberíamos tomarlo al menos para los estudiantes en situación de repitencia. ¿Ya? Eso como dudas generales. Después hay otras dudas que tenían que ver con la diferencia entre el PASI. El PAI es Plan de Acompañamiento Individual, ¿ya? En eso, Tamara, yo Ujú. creo que para responder como em, más profundamente, diría yo, diferencia entre PAI, PAS y PAEC, nosotros como equipo de evaluación de aula no tenemos ni la definición, ni la conformación, ni la comprensión como para poder decirles, esta es la diferencia, esto se hace así, esto tenemos que hacerlo de esta forma. No, no. Si quisiéramos profundizar, tendríamos que hacer un trabajo en conjunto con la otra unidad del ministerio que tienen que ver con inclusión en sí mismo. Ahora bien, si es que en sus comunidades está haciendo mucho ruido tener tantos planes distintos, busquen la forma de entrelazarlos, como dice Sandra Navarro. ¿Cuál es la forma de entrelazarla? La forma de entrelazarlo va a ser según las necesidades de cada comunidad. Si tienen muchos estudiantes que son personas autistas, seguramente van a necesitar el PAEC y seguramente esos estudiantes también van a tener algún tipo de necesidad de aprendizaje que va a necesitar un plan de acompañamiento pedagógico en específico. Y en ese sentido, el PAEC tiene que ver con lo emocional y lo conductual. El aprendizaje también está transido de eso. Entonces, insisto, no tenemos un único formato para, por ejemplo, poder entrelazar estos 3 planes, 4 planes, pero sí es necesario que busquen esas vinculaciones, busquen esos vínculos, busquen la forma de reducir esa cantidad. Ahora bien, eso no quiere decir dejar de hacerlos, ojo, sino que juntar los sentidos pedagógicos de cada uno de ellos en función de lo que se pide como desde la normativa. Eso es lo que les podemos responder al respecto. Y hay que dejar igual en claro algo, que el plan de acompañamiento es transversal. No es necesario que la o el estudiante esté en el PIE o tenga necesidades educativas especiales. Ni un diagnóstico médico. No, no es necesario eso. Que igual es un poco... No así el PAEC. Claro, que igual es un poco la diferencia, porque ahí necesitamos eso previo. Ahora, si bien es cierto, en el artículo 12 se establece que es para estudiantes que repitieron o que están en riesgo de repitencia, que de por sí debería ser obligatorio para esos estudiantes, que alguien preguntaba y decía que estaba entendiendo que quizás no lo era, sí debería ser, y de hecho está en el artículo. Y por lo tanto, en el decreto se establece como mínimo. Sin embargo, esto no quiere decir que no pueda ser para otros casos, que muy bien ustedes lo decían, situaciones socioemocionales, y por ejemplo, también en el caso de los estudiantes deportistas de alto rendimiento. Entonces, ahí está la diferenciación. No es necesario que el estudiante pertenezca al PIE necesariamente. Entonces, esa sería una de las diferenciaciones que se ven bien claras. Y lo otro que decía María Olga es como el sentido pedagógico que tiene esto, porque el plan de acompañamiento es algo como bien macro que incorpora la socioemocionalidad y que tiene que ver también con aprendizaje, pero tiene que ver con un trabajo colaborativo. Por lo tanto, por supuesto que si el estudiante necesita una priorización que en general, de objetivos que en general está en el PASI, se debería considerar eso, sí o sí. Entonces, deberíamos considerar como cuál es la articulación que tenemos, por ejemplo, los docentes de aula, no sé, por ejemplo, en mi caso, profe Mate, con las y los educadores diferenciales que trabajan, con el PIE,
Entonces, ¿cómo podemos llevar a cabo cómo lo entrelazamos nosotros? Entonces, que considerar eso. Esto es como algo macro en donde podemos incluir, por supuesto, todas esas estrategias. Y también podemos dar respuesta no solo como desde la adecuación, sino también desde la diversificación evaluativa. Diversificación de ritmos también, de instrumentos de evaluación, y eso lo abordamos en el cuadernillo 5 también. Priscila, ahí también agregar algunos elementos. A ver, formalmente, el PAEC, el PASI y el plan de acompañamiento individual, que nosotros lo hemos sintetizado como PAI, son 3 siglas, responden a aspectos distintos. Esas siglas efectivamente son dispositivos distintos, ¿cierto? En el caso del PAI, es el plan de acompañamiento individual que está definido en el decreto 67, eso es un elemento. El PASI formalmente, ¿cierto?, está vinculado al decreto 83 a los estudiantes con necesidades educativas especiales, y el PAEC, bueno, el PASI, ¿cierto?, programa de adecuación curricular individual, está asociado a los estudiantes con necesidades educativas especiales. El PAEC, el plan de acompañamiento emocional y conductual, ¿cierto?, asociado a los estudiantes TEA. Entonces, formalmente estos 3 planes efectivamente son dispositivos distintos. Ahora bien, ante la pregunta que se hacía en el chat, que me parece muy pertinente, ¿cómo se articula? Eso tiene que ver con lo que planteaba María Algo al inicio, que en el fondo la lógica de acompañamiento pedagógica es una lógica, una definición global que hace el establecimiento, y estos planes específicos son herramientas que vienen a formalizar parte de esa lógica de acompañamiento más general, ¿ya? Y son dispositivos que en la normativa, ¿cierto?, tienen un componente mandatorio, obligatorio para ciertas situaciones específicas, pero tienen que estar anclados en una lógica más general de acompañamiento, y eso finalmente tiene que ver con el proyecto institucional, el plan de mejora escolar, las condiciones y recursos que tiene el establecimiento para enfrentar estas situaciones, y por eso no existe un formato específico de plan de acompañamiento individual, porque no va a ser lo mismo si tenemos un establecimiento con un equipo, con equipo PIE, con todos sus profesionales, un equipo PIE que recién se está constituyendo, o con coordinadores de ciclo, o solo con un jefe de UTP. Entonces son muy diversas las situaciones. La capacidad institucional es variada en nuestro país, como ustedes lo saben, y los requerimientos son muy distintos. Entonces, en función a las condiciones materiales, de capital humano y también de las necesidades, es que la idea es que los establecimientos con sentido pedagógico, pero también con sentido práctico, definan estrategias que sean viables para el establecimiento de llevar a cabo y que puedan acompañar al establecimiento. Entonces, la idea es que este plan no sea un elemento formal, no sea un elemento administrativo. Si bien está en la norma, la idea, su sentido es que sea pedagógico, que sea de utilidad. Y por ello es que desde el ministerio no definimos un formato específico, porque creemos que son las comunidades las que tienen que, en función de sus condiciones, establecer cuáles son los elementos específicos que se pueden comprometer si generamos secciones específicas y hay un objetivo que cumplir. Es acompañar a los establecimientos mínimamente, a los estudiantes mínimamente, aquellos que están en riesgo de repitencia, pero en su sentido ampliado, potencial, a todos los estudiantes que lo requieran. ¿Ya? Eso como una aclaración general. Tamara, igual quería mencionar algo que, claro, como decían por ahí, hay cierta obligatoriedad, pero también ustedes pueden ver como momentos del año en donde se requiera, y también tienen que considerar que hay acciones que ya han realizado. Si bien es cierto, ustedes van a establecer sus formatos, hay cosas que uno ya realiza. Por ejemplo, un diagnóstico es algo que nosotros siempre realizamos al inicio de año por lo menos, que no es solo necesario al inicio de año, por supuesto, pero ustedes ya tienen un mapeo de lo que pasa con sus estudiantes. Entonces, también hay que utilizar lo que ya hemos hecho como docentes o lo que ya sabemos del año pasado con información. Y en ese sentido, el diagnóstico también nos sirve para poder ver como si todo eso que planeamos, por ejemplo, el año anterior en el plan de acompañamiento, sigue vigente, o bien, por ejemplo, tenemos que ajustar alguna estrategia, se levantó una nueva necesidad. Entonces,
idealmente utilicen lo que tienen, utilicen las evidencias que han levantado, todas esas evidencias sirven para estos procesos, y por otro lado, por ahí hablaban como de secciones o aspectos del formato que debían ser obligatorios. Yo más bien diría que las fases son muy importantes. Las fases que mencionó María Olga. Debe existir sí o sí un diagnóstico, o no vamos a poder saber en qué está nuestro estudiante, qué pasa en términos socioemocionales y también qué pasa en términos académicos. Entonces, el diagnóstico integral es súper importante, valioso. De repente los profes también tenemos información que es más informal, que es por ejemplo con los compañeros de curso, que a veces saben más sobre qué está pasando con la o el estudiante, además de los apoderados o la información misma que puede dar el estudiante, lo que conocemos de sus aprendizajes. Por otro lado, hacer esta planificación, ojalá en conjunto o con UTP o bien otro colega, coordinación de PIE, etcétera, con quien trabajen. Eso es importante, como el trabajo colaborativo, para generar el plan, tener un cronograma y por supuesto ver como con qué objetivos vamos a estar trabajando y cuáles son las formas de trabajo. Por ejemplo, y ahí tiene que ver nuevamente la diversificación evaluativa. De pronto hay un estudiante que con pruebas, quizás solo con pruebas, no va a poder demostrar su aprendizaje, entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces ahí es importante eso del caso a caso, pero también ver estrategias generales. Hay estrategias que nos pueden servir para distintos estudiantes. Entonces, para que esto no sea finalmente como una sobrecarga, ver qué estrategias nos pueden servir para distintos casos. Y eso tiene que ver también con el trabajo colaborativo y con el trabajo que se haga en consejos de profesores cuando se hablen estas temáticas. Y justamente tiene que haber un seguimiento, entonces debe existir alguna reunión, debe existir conversaciones con el apoderado sobre cómo va este proceso de aprendizaje y finalmente evaluar si este plan, y alguien por ahí también lo preguntaba, las opciones son: el plan tiene que seguir, el plan se tiene que ajustar o el plan finaliza porque ya cumplió su función. Y eso es el criterio pedagógico el que lo va a decir. Sí, también habían otras preguntas en relación a la participación de los apoderados. Ahí, yo te doy la palabra, María Olga. El decreto, claro, efectivamente señala que en el artículo 12, ¿cierto?, que las medidas de acompañamiento deben ser autorizadas por el padre, madre o apoderado. Y la idea de esto es que justamente el acompañamiento y todo el esfuerzo que se hace para reforzar los aprendizajes del estudiante se entienda como una estrategia colectiva, ya donde los apoderados tienen un rol, los docentes, los equipos directivos. No es una responsabilidad solo del profesor jefe, ni tampoco del docente de asignatura. Y por lo tanto, por eso la indicación de que esto sea aprobado por los apoderados para tener ese respaldo. Y ahí, obviamente, en algunos casos puede ser difícil, pero la idea es poner al apoderado de nuestro lado en el sentido de poder desarrollar acciones conjuntas y tener los apoyos suficientes para acompañar al estudiante. María Olga, y luego tenemos que cerrar, estimados y estimadas. Sí. No, solo fui respondiendo algunas preguntas en el chat. Pero no, eso, darles las gracias por la participación, por sus dudas, por las preguntas, en general, por participar siempre en nuestras instancias de webinar de esta manera amable, amorosa. Y es, bueno, siempre los invitamos a revisar nuestros recursos en el sitio web de evaluación. No se llama evaluación, se llama curriculumnacional.cl, la pestaña de evaluación. Y sobre todo en este momento, como los que trabajamos en este webinar en específico, que es el cuadernillo 6, donde están todas las fases del plan de acompañamiento y los formatos sugeridos, donde ustedes pueden intervenirlos, flexibilizarlos en función de las necesidades de cada comunidad y de sus estudiantes. Las infografías también y el cuadernillo 4 para trabajar con apoderados, que eso también es importante. Y eso, agradecerles también por su participación. Tamara. Vamos, muchas gracias.
Muchas gracias a todas y a todos. Invitarlos, recordarles que este webinar va a estar disponible a partir del día lunes en la página web y en el canal de YouTube de Currículum Nacional de la UCE. Así que ahí pueden revisitarlo y compartirlo con sus comunidades. Muchas gracias a todas y a todos. Que tengan buena tarde y desarrollo del año escolar. Muchas Nos vemos. gracias, nos Chao. vemos.